Los tres pescadores embrujados descubrieron el siniestro océano maldito y su escalofriante VRDAD. El amanecer en el pequeño pueblo costero de México parecía tranquilo, pero la oscuridad de la noche aún acechaba. Javier, un joven de 25 años, salió de su casa temblando, no por el frío, sino por el peso de las deudas que lo atormentaban. Su madre, enferma de cáncer, lo necesitaba más que nunca, pero las pesadas olas de la miseria lo ahogaban. ¿Qué haría si no lograba salir a flote? En su corazón, la desesperación se apoderaba de él, mientras su mirada se perdía en el horizonte gris del mar, que lo llamaba con sus misterios. A unas calles de distancia, Luis, un padre soltero de 40 años, observaba con ansiedad a su pequeña hija jugar. La risa en sus labios era una melodía, pero su corazón se llenaba de sombras. Rumores de un grupo criminal merodeando por la comunidad lo atormentaban. Cada vez que su hija corría por la plaza, el miedo estrechaba su pecho. La imposibilidad de protegerla lo consumía, y el silencio de las noches se hacía más pesado con cada susurro de la gente. Don Miguel, el anciano del pueblo, solía contarle a los más jóvenes sobre el océano. No desafíes su poder, advertía con voz temblorosa. Aquella vastedad azul, que tanto amaban, podía convertirse en su peor pesadilla. El mar no perdona, decía, mientras sus ojos parecían perderse en las profundidades de su memoria. Una noche, frustrados por la rutina y la miseria, sus caminos se cruzaron. Los tres pescadores se dejaron llevar por un canto envolvente que flotaba en el aire, un llamado misterioso que parecía provenir de una isla prohibida. El reflejo de la luna llena sobre el agua agitada les dio un empujón de valentía. Con cada remada el canto se tornaba más seductor, pero a medida que se acercaban, un escalofrío les recorría la espalda. El canto se transformaba en lamentos sombríos. Al llegar a la playa desértica, los hombres sintieron la tensión en el aire. Su curiosidad, como una cuerda tensa, los impulsó a explorar. Los objetos esparcidos en la arena les congelaron la sangre, pertenencias de personas desaparecidas, con nombres grabados que resonaban en sus mentes como ecos perdidos. Un nudo se formó en sus gargantas. La atmósfera se volvió pesada, el océano parecía respirarlos, inhalando su temor. Risas distantes y susurros emergían de las olas, llamando a Javier por su nombre, recordándole su deuda. Don Miguel palideció aterrorizado, sintiendo que aquel mar que conocía podía haber cobrado más de lo que imaginaban. Sudor frío en sus frentes, los ojos se encontraron, y una sombra de desconfianza emergió de sus corazones. Un silencio aterrador se gestaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresaron a la barca, pero lo que había sido una simple aventura se había transformado en un descenso directo al horror. Las olas empezaron a susurrar secretos de antaño, relatos olvidados que acecharían su paz. Javier, presionado por las voces, comenzó a cuestionar la lealtad de sus amigos. ¿Podrían ser traidores? Don Miguel, sintiendo que los ecos eran una advertencia, sabía que si no desenmascaraban la verdad, el coste podría ser el más alto, perderse a sí mismos en el abismo. La luna brillaba más intensamente, como si estuviese observando. Una amenaza oscura se acercaba y con ella, la incertidumbre de que nunca regresarían a sus hogares. Se escuchaban susurros entre las olas, advirtiéndoles que aquellos que cruzan la frontera del miedo a menudo nunca regresan. El terror se cernía sobre ellos como la sombra del mar, y el verdadero viaje apenas comenzaba. La barca crujía bajo sus pies, cada movimiento parecía amplificado por el silencio que se cernía a su alrededor. Javier comenzó a sentir una presión creciente en su pecho, como si el aire estuviera cargado de un peso invisible que era imposible ignorar. Luis, notando su incomodidad, lo miró de reojo. ¿Estás bien?, preguntó, pero su tono solo logró intensificar la desconfianza que crecía entre ellos. Don Miguel, con los ojos fijos en el horizonte, sintió el llamado del océano como un grito desgarrador que resonaba en su alma. Las historias que había contado sobre las almas perdidas y las maldiciones del mar parecían cobrar vida ante sus ojos. No debemos estar aquí, tartamudeó, mirando hacia atrás hacia la costa que parecía lejana.
El miedo le nublaba la mente, pero la ambición de atrapar el gran pez que les aseguraría la vida los había llevado a este lugar. De pronto, un estremecimiento recorrió la barca. Las olas brotaron con una violencia inusitada, lanzando gotas frías sobre sus rostros. ¡A remar! ¡Rápido!, gritó Javier, su voz ahogada por el rugido del mar. Pero las ojeras de Luis mostraban su confusión. ¿Y si los lamentos son el mar mismo? ¿Qué hacemos si...? No pudo terminar la frase. En ese instante el canto que los había atraído regresó, esta vez más fuerte, más envolvente. Las aguas danzaban a su alrededor, como si estuvieran celebrando su llegada. Las imágenes de los desaparecidos se presentaban brillantes y vívidas en las profundas aguas de sus recuerdos. Esos no son solo objetos, son almas que esperan, dijo don Miguel, su tono era ya de angustia. Como si el mar hubiera reclamado más que sus pertenencias, había tomado algo más profundo de sus vidas. Pero no puedes estar diciendo que comenzó Javier, pero un grito resonó del interior de la barca. Luis había arqueado la espalda con fuerza, los ojos en blanco, y a su alrededor se formaba un aura oscura que los atrapó en una espiral de pánico. «Luis. ¿Qué te pasa?», gritaron, pero él no respondía. Su rostro se torció en una mueca de terror, como si hubiera visto su fin. El mar agitó la embarcación, empujando olas de agua salada que salpicaban todo. Javier se inclinó hacia Luis y lo sacudió con fuerza. «Despierta, amigo». Pero no había respuesta. Algo en su interior, esa voz que había comenzado a fluir desde las profundidades del océano, estaba tomando el control. «Mira», exclamó don Miguel, señalando hacia el mar. En la distancia sombras emergían del agua, figuras espectrales que parecían acercarse, sus rostros indistinguibles pero sus intenciones claramente malignas. Eran las almas de aquellos que jamás regresaron, atrapadas en una danza macabra entre las olas. El aire se volvió aún más gélido, como si la muerte misma fluyera entre ellos. «No podemos dejarlos atraer nuestras vidas», imploró don Miguel, pero la furia del mar y la tristeza de los lamentos lo atravesaban. Las sombras los rodeaban y Javier sintió que se acercaban más, susurros escalofriantes llenaban su mente de dudas y temores, señalándole una única verdad: el abismo estaba más cerca de lo que pensaban. La barca se movía de lado a lado, preparándose para ser engullida por las olas. Esa sensación de inevitabilidad se apoderaba de Javier. «No podemos rendirnos», gritó apretando los dientes, decidido a luchar. Pero ¿quién estaba realmente luchando? ¿Contra qué demonios se enfrentaban? Sin aviso, el alma de Luis pareció recuperar la consciencia por un breve momento y pronunció con voz temblorosa: «No escapen». El océano no olvidará lo que somos. Justo cuando decía esto, el mar estalló en una ola gigantesca, arrastrando la barca hacia las profundidades, el agua fría los envolvió, y en el instante en que se sumergían, un silencio aterrador los rodeó. Solo entonces Javier notó un brillo en el fondo, un objeto que relucía bajo el agua, pulsando con vida propia. ¿Sería la clave para salvar su vida o la condena que los uniría a los desaparecidos para siempre? Mientras la oscuridad del océano los abrazaba, la última conexión que tenían con el mundo fuera se desvaneció. La pesadilla apenas comenzaba, y el mar guardaba más secretos de los que jamás habrían imaginado. La presión del agua los envolvió con una frialdad que parecía atravesar sus huesos. Javier se debatía, tratando de entender la situación. El brillo que había visto se convirtió en su única esperanza. Con su determinación como motor, luchó contra las corrientes que intentaban arrastrarlo hacia el abismo. Sintió que algo lo tiraba hacia abajo, un tirón poderoso que casi lo hacía rendirse. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la silueta de Luis emergió brevemente. Sus ojos, desorbitados y completamente vacíos, lo miraban desde las profundidades. Javier sintió que su corazón se paralizaba ante aquel encuentro. «Luis», gritó, pero solo alcanzó a escuchar los ecos de su propia voz, que se perdían en el silencio aún más profundo. El pánico se transformó en un instinto primario de supervivencia. Don Miguel apareció a su lado, tomando la decisión de seguir el mismo camino hacia el resplandor que parecía pulsar. «Vamos. Es la única opción que tenemos», ordenó con voz determinante, aunque el miedo rasgaba sus palabras. Javier asintió, sintiendo que algo más que su futuro dependía de esa luz. Bajaron más, moviéndose a través de un mar oscuro que parecía respirar con vida propia. Las sombras alrededor parecían moverse, arrastrándose a su paso, como si el océano estuviera vivo, y no de una manera amable.
La presión aumentaba haciendo que el aire escaseara, y con cada movimiento sentía ese tirón que lo llamaba, como un canto que prometía respuestas a sus preguntas más profundas. Finalmente llegaron al origen del brillo. Un objeto resplandeciente en forma de medallón reposaba en el lecho marino. Asumió que podría ser un antiguo artefacto, quizás un amuleto que pertenecía a uno de los navegantes perdidos. Sin pensarlo, lo tomó con ambas manos. En el instante en que sus dedos tocaron el metal frío, una sacudida recorrió su cuerpo entero, enviando ondas de energía que lo atravesaron. Una visión lo golpeó con toda su fuerza. Vio los rostros de hombres y mujeres que habían sido devorados por el océano, sus ojos llenos de desesperación y angustia. Su llanto era el mismo canto que había escuchado antes. «Ayúdennos», resonó en su mente una súplica desgarradora. Aquellos perdidos estaban, de alguna manera, atados a este objeto, y ahora él era parte de su historia. Mientras la visión lo consumía, el agua comenzó a cambiar a su alrededor, un torbellino de corrientes que se sentía como brazos ansiosos queriendo arrastrarlo nuevamente hacia las profundidades. Javier luchó con todas sus fuerzas. «Déjame en paz», gritó en medio de aquel caos, sintiendo que, de alguna manera, logró romper el hechizo que los mantenía conectados. Don Miguel parecía haber vivido lo mismo, su rostro demacrado, los ojos llenos de horror. «Esto es un error. No podemos quedarnos aquí, necesitamos salir», exclamó. Javier sintió que el tiempo se desvanecía, la presión del agua amenazaba con aplastarlo. Con la determinación renovada, sentó su mirada hacia la superficie. «Sígueme», gritó aferrando el medallón en su mano como un salvavidas. Comenzaron a ascender, empujando y pataleando, evadiendo las sombras que amenazaban con atraparlos nuevamente. Tras lo que parecieron horas, el contacto del aire fresco se sintió como un regalo divino cuando, finalmente, rompieron la superficie, pero al alzar la vista, no vieron el barco. Una densa niebla cubría el horizonte, y el silencio del océano volvía a reinar. Algo había cambiado, algo se había hecho evidente. ¿Dónde estaban? El mar les había devuelto, pero no a su hogar. Javier miró a don Miguel y vio que su rostro estaba pálido, una sombra ocupaba su mirar. «¿Qué hicimos?», preguntó él en voz baja, comprendiendo que la historia del océano no había terminado aún. Ya no eran solo pescadores. Eran parte de algo mayor, algo terrible, y mientras la niebla los envolvía, el canto del océano regresó, esta vez para advertirles. «La verdad no se puede esconder. Venid y veréis. La deuda aún no se ha saldado». El aire fresco que había sido un alivio se tornó rápidamente en un aliento helado. Javier y don Miguel se encontraron flotando en un mar desolado, la niebla abrazándolos como un manto lúgubre. La oscuridad no solo envolvía sus cuerpos, sino que profundizaba en sus almas, como un recordatorio constante de la experiencia que habían vivido. La pálida luz de la luna se filtraba a través de la bruma, revelando oleadas inquietantes que parecían moverse con vida propia. «¿Estamos a salvo?», susurró Javier, incapaz de ocultar la incertidumbre de su voz. Don Miguel lo miró, su expresión marcada por una mezcla de miedo y confusión. «No lo sé. Pero debemos hallar el barco, regresar a casa». La voz de don Miguel temblaba. Sin embargo, de pronto, un eco familiar resonó a su alrededor. Era un lamento, un canto que fluía del abismo, una melodía que prometía consuelo pero que al mismo tiempo provocaba un terror instintivo. «Es el canto», murmuró Javier, paralizado. Las voces parecían acercarse, como si el océano reclamara a sus propios hijos, llamándolos de vuelta a las profundidades de la tragedia. «No podemos hacerles caso», gritó don Miguel, lanzándose hacia adelante, arrastrando a Javier. «Hay que movernos». Lucharon no solo contra las corrientes, sino contra la atracción de esos lamentos trágicos que resonaban en sus mentes. Cada palabra pronunciada por aquellas voces era un recordatorio del horror que habían vivido, un testimonio de la calamidad que los había llevado hasta allí. Los rostros de aquellos que habían sido perdidos danzaban en las sombras de la niebla, voz de quienes habían vagado más allá de la muerte, buscando la redención. A medida que se adentraban más en la espesa niebla, la visibilidad se volvió casi nula. De repente, un grito ahogado rompió la concentración de Javier. «¿Qué fue eso?». Su corazón se detuvo cuando una sombra emergió de la bruma, apenas perceptible, pero lo suficientemente cercana como para hacer que su piel se erizara. «Ese es un barco», dijo don Miguel, señalando hacia una estructura que se perfilaba en las sombras. Pero no era el barco de su pesca habitual.
Era una embarcación antigua, desgastada por la sal y el tiempo, con velas rasgadas que se balanceaban con un susurro ominoso al compás del mar. Javier sintió que una ola de náusea lo invadía. No podemos acercarnos. Algo no está bien, advirtió, pero don Miguel ya se había lanzado hacia la silueta. Debemos investigar. Podría haber más sobrevivientes. La desesperación destilaba en cada palabra. Javier dudó, su instinto de conservación chocando con la impotencia de su amigo. La figura se desvaneció entre la niebla y, sin pensarlo, él lo siguió. Se deslizaron por la borda del barco, cada paso resonando como un tambor en la noche silenciosa. De pronto, un terror indescriptible perforó el aire. El canto se intensificó y una figura se presentó ante ellos en la cubierta, alta y siniestra, sus ojos reflejaban un vacío profundo. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Su piel parecía estar hecha de agua, sus cabellos y ropas fluyentes, como si su esencia perteneciera por completo a las profundidades del océano. «Has venido a pagar la deuda», dijo la figura con una voz desgarradora. Ambos hombres se quedaron paralizados, el sudor frío goteando por sus frentes. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, sintiendo que se hundía en un mar de pánico. Cada uno de los perdidos exige ser rescatado. ¿Pero cuánto estás dispuesto a sacrificar? La pregunta era un eco, resonando a través de sus pensamientos. Don Miguel abrió la boca, pero no alcanzó a formular una respuesta. La niebla se cerró a su alrededor, envolviendo sus cuerpos en un abrazo helado. No solo estaban a merced del océano, sino de su propia historia condenada. «Esto no ha terminado», dijo la voz etérea, antes de que todo se volviera negro. Cuando el mundo volvió a tomar forma, se dieron cuenta de que había algo más profundo y aterrador en juego. Una figura entre las sombras observaba, sonriendo con una sonrisa que prometía lo inevitable. ¿Aceptaréis el sacrificio para salvar lo que más amáis? Javier sintió un frío recorrer su espalda. La pregunta fluctuaba en su mente mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, revelando más sombras que esperaban a ser liberadas. La verdad acechaba en cada rincón del barco maldito. Y mientras sus corazones latían frenéticamente, comprendieron que no solo luchaban por su vida, sino por algo mucho más oscuro. ¿Cuáles serían las consecuencias de desentrañar ese secreto? El silencio reinaba, pesado y asfixiante, mientras la figura etérea flotaba sobre la cubierta del barco. Javier y don Miguel intercambiaron miradas llenas de terror y desesperación. La frialdad que emanaba de la criatura parecía absorber la calidez de sus cuerpos, dejándolos vulnerables. «¿Qué clase de monstruo eres?», preguntó Javier, su voz temblorosa apenas un susurro. La figura se inclinó levemente, sus ojos vacíos parpadeando como si ignoraran la existencia de los dos hombres. «Soy el guardián de aquellos que han sido perdidos. El que decide qué almas regresan y cuáles permanecen en lo profundo», respondió, su voz reverberando con ecos de lamentos lejanos. «Todos deben pagar su deuda por haber desafiado las corrientes de la muerte». «No hemos hecho nada», gritó don Miguel, aunque la duda comenzaba a hincar sus garras en él. «Solo estábamos pescando». ¿Esa es la justificación de un hombre? La pesca siempre requiere un precio. Las palabras colisionaron con la mente de Javier como olas furiosas. Si tu vida se prolonga, otra debe ser entregada. Los recuerdos de sus amigos perdidos emergieron en su mente, rostros que aparecían entre las sombras, llamándolos por sus nombres. El eco del horror se deslizó entre sus pensamientos como un cuchillo, cortando la forma de su realidad. Parpadeó rápidamente cazando imágenes de aquellos días en el muelle, llenos de risas y promesas. «No podemos», balbuceó Javier. La figura inclinó la cabeza, aparentemente interesada. «¿Por qué no? Si lo que amas depende de tu decisión. Cada momento que pasan aquí los ata más a este lugar maldito». «No escuches eso», urgió don Miguel, dando un paso hacia atrás. La culpa pesaba en su pecho como una piedra. «No podemos sacrificar a nadie. Entonces, ¿estáis dispuestos a aceptar la condena?». La voz fue suave pero, a su vez, una advertencia. La niebla que los rodeaba empezó a girar, formando rostros que emergían entre las brumas, algunos familiares, otros extraños, todos en un estado de angustia, buscando lo que había sido robado de ellos. Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres de nosotros?». La desesperación estaba llegando a su clímax. «Poseo lo que buscas, el camino hacia la libertad. Pero de tal elección, no hay vuelta atrás. Tendrá consecuencias». La figura sonrió. Su sonrisa era una mezcla de orgullo y malicia.
¿Aceptáis mi oferta o cederéis al miedo y quedaréis atrapados aquí para siempre? Don Miguel tembló, sus manos arrugándose. ¿Qué clase de libertad es esta? Libertad del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Sin embargo, el eco de esas decisiones será eterno. Javier sintió que el aire se volvía más denso, oprimente. Las sombras danzaban a su alrededor, riéndose de su miedo. Una corriente helada recorrió su piel, como un aviso que presagiaba lo inevitable. Sabía que cada segundo que pasaban a bordo de esa embarcación los acercaba más a lo peor. Debemos salir de este lugar, dijo finalmente, aunque la pregunta se retorcía en su interior. ¿Dónde está la salida? ¿Hay alguna forma de escapar? Dependiendo de vuestra elección, podría haber un sacrificio que evitar. Pero el tiempo se agota, contestó el guardián. Sus ojos vacíos parecían profundos océanos, dispuestos a tragar cualquier rayo de esperanza. Don Miguel estaba al borde del colapso. No podemos dejar que esto termine así. Yo estoy dispuesto a todo. Javier se sintió helado ante la oferta de su amigo. No, por favor. Podemos encontrar otra opción. Piensa en lo que estamos diciendo. La figura se acercó lentamente, con un gesto que parecía más un llamado que una amenaza. Decidid antes que la bruma devore vuestros corazones. La noche es larga y los perdidos aguardan con una risa espectral. La niebla giró de nuevo, atrapándolos en una espiral de sombras. La pregunta flotó en el aire pesado. ¿Hasta dónde llegarían para salvar lo que más amaban, y que estarían dispuestos a sacrificar en su lugar? La verdad se asomaba, llena de horror, como una sombra que crece a medida que el sol se oculta. Mientras las melodías del océano reclamaban su atención, un nuevo grito resonó entre las nieblas: no dejéis que el pasado hunda vuestro futuro. ¿Serían capaces de enfrentarse al sacrificio por lo que tanto amaban? La respuesta, tan incierta como la neblina, se avecinaba. La bruma se cerró a su alrededor como un abrazo helado. Javier y Don Miguel estaban inmovilizados, atrapados entre la desesperación y la oscuridad que emanaba del guardián. El eco de sus palabras resonaba en sus mentes, transformándose en un mantra perturbador: el camino hacia la libertad. ¿Qué haremos?, murmuró Javier, su voz apenas un susurro, temeroso de que el mismo aire los traicionara y revelara su pánico. Don Miguel respiró hondo, intentando ahogar su terror. No hay elección, no debería haberlo, pero se detuvo, su mirada vidriosa enfocándose en algo detrás de la figura espectral. Los rostros emergían entre la fumosa niebla, inquietantes y familiares, como ecos de un pasado que jamás hubiera querido recordar. ¿Qué pasa, amigo?, cuestionó Javier, notando el cambio en la expresión de Don Miguel. Esos son las palabras, se atoraron en su garganta. Son nuestros amigos que dices, frunció el ceño Javier, sintiendo la sudoración fría recorrer su espalda. Se atrevió a dar un paso adelante, buscando la verdad en esa densa neblina. De pronto los rostros comenzaron a cobrar vida. Uno de ellos se acercó, un joven de risa fácil y ojos brillantes, ahora apagados y perdidos en la desesperación. Javier. Don Miguel. Aquel rostro pertenecía a Samuel, un antiguo compañero de pesca que había desaparecido semanas atrás en una tormenta. No les crean. No se queden aquí. Su voz, ahora un ardido susurro, resonaba con una urgencia aterradora. ¿Es posible?, Javier preguntó, la incredulidad congelando su corazón. Es una trampa, gritó Samuel, su voz rasgada por el dolor. La libertad que busca no es real. Les exige más de lo que pueden soportar. No cedan a su llamado. Pero el guardián sonrió, su figura imposible pareciendo extenderse aún más en la niebla. Él es solo un eco, una sombra. No te dejes engañar. Ven, Javier. Regresa a mí, y la carga se levantará de tus hombros. Don Miguel tomó la mano de Javier, apretando con desesperación, buscando claridad en la confusión. Lo que estamos viendo no puede ser real, balbuceó mientras la neblina comenzaba a retorcerse a su alrededor, como una serpiente acechante lista para atacar. Samuel no está aquí. Es él, insistió Javier, su voz desgarrada. Sigue siendo él, no, rugió el guardián, la niebla intensificándose. Tu amada libertad está al alcance de tu mano. El sacrificio es pequeño, un alma por otra. Su risa resonó como una tormenta que había arrasado la costa, una advertencia, un anhelo y un desafío.
Samuel, en su sufrimiento, se desvanecía, llevándose consigo la claridad. Por favor, no lo hagan. El precio que exige será más alto de lo que pueden imaginar, siempre habrá más que perder y si es vuestra alma la que se ofrece. ¿Pero quién se atreverá a darla? La figura se acercó más, una sombra más tangible, haciendo que sus corazones latieran con fuerza. Ambos hombres estaban atrapados en la balanza de la elección, cada uno sintiendo el peso de sus propios secretos, de su pasado. La bruma gorgoteaba a su alrededor, ruidos de lamentos y susurros familiarizados que parecían burlarse de su incertidumbre. Necesitamos hacer una elección, dijo don Miguel, su voz quebrada pero firme. No podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Pero sacrificar a alguien más? No sé si pueda. Javier sintió el ardor de las lágrimas en sus ojos, mientras la presión del tiempo se cerraba como un garrote. ¿Qué haremos, Miguel? Si no tomamos una decisión, seremos devorados por este horror. Un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de la neblina, como un lamento cernido de angustia y desesperación. No quiero ser el próximo. Ambos hombres se miraron, comprendiendo que la oscuridad acechaba, esperando esa respuesta que podría sellar su destino. Debemos actuar, murmuró Javier, intentando encontrar fuerza en su voz. No podemos dejar que esto termine así. Ellos nos necesitan, yo no quiero que más amigos sufran el sacrificio. Tal vez no deba ser nuestro, pensó don Miguel, su rostro blanqueándose mientras se dejaba llevar por la idea inquietante. Tal vez deba. Antes de que pudiera terminar la frase, un resplandor intenso comenzó a surgir en la niebla, iluminando el terror que tenían tan cerca. Las sombras se agitaron violentamente, como si el propio océano estuviera rivalizando con su destino. El tiempo se acaba, gritó el guardián, y en cada latido, cada angustia, la revelación se hacía más familiar, más aterradora. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para salvar lo que amas? Un nuevo grito desgarrador emergió de la sombra, dejando la pregunta resonando en el aire pesado. Mientras todo se desmoronaba, Javier sintió que cada respiración lo acercaba a lo inevitable. Pronto, la decisión que tomarían cambiaría no solo su propia existencia, sino también el futuro de aquellos que ya habían perdido. ¿Podrían soportar la carga que el océano maldito les estaba imponiendo? La niebla se espesas, prometiendo una respuesta aterradora. La intensa luz se convirtió en un torrente de energía, proyectando sombras anchas que danzaban en la niebla como criaturas desesperadas por escapar. Javier y don Miguel se encontraron atrapados entre la elección y la condenación, la bruma a su alrededor palpitando como si tuviera vida propia. Debemos decidirnos, ya. Don Miguel gritó, la desesperación reflejándose en su rostro. La voz del guardián resonaba en sus mentes, un eco implacable que parecía unirse a los gritos de los rostros desvanecidos de sus seres queridos. Samuel, ¿por qué debe ser el precio?, murmuró Javier, su corazón agitado por una lucha interna. No puedo sacrificar por lo que prometen, esto no es la libertad que buscamos. Su voz se apagó mientras el rostro de Samuel se desdibujaba lentamente, llevándose consigo la última chispa de esperanza. El guardián rió, una risa que hacía temblar sus propios cuerpos. Una vida por otra, es la única salida. Los que sucumben a la sed de libertad están más cerca de la verdad que los que temen a la noche. Esa declaración pareció golpear a ambos como un puño, el miedo tomando forma tangible en su interior. La claridad se desvanecía en la neblina, y con ella, la razón. Quizás si alejas tu corazón de él, el precio será menos, sugirió don Miguel, una oscura posibilidad danzando en su mente. Su compañero lo miró, desolado. ¿Estás sugiriendo que sacrifiquemos a alguien más, Miguel? La voz de Javier era una mezcla de horror y confusión. Ese no es el tipo de libertad que quiero. No podemos permitirlo. ¿Y si no hay otra opción? Se escuchó la risa burlona del guardián, como si se alimentara de su agonía. Los rostros perdidos le rodeaban, sus ojos vacíos reflejaban el tormento de Javier y don Miguel al recordar el horror de la tormenta que habían enfrentado, y los que habían caído en la lucha. Yo soy el siguiente, gritó un hombre con voz quebrada en la bruma. Era Raúl, amigo de los dos, también atrapado en la niebla eterna. No. No dejen que nos atrapen así. Su súplica resonaba con brutalidad, amplificada por el miedo colectivo que invadía el aire. Entonces, un grito desgarrador emergió de la honda oscuridad, una voz que pedía ayuda. Javier. Dame otra oportunidad, era Clara, la hermana de Javier, desvaneciéndose entre las sombras mientras se convertía en otro eco perdido.
Clara. Él la nombró en un alarde de desesperación, y fue como si una soga invisible lo atara a esa imagen. No puedo dejar que esto termine así. Su pecho ardía con el deseo de salvarla, pero ¿a qué precio? Es hora de que elijáis o seréis la próxima ofrenda, dijo el guardián, su voz resonante envolviendo la escena con un halo de fatalidad. Las sombras se agitaban mostrando fragmentos de recuerdos atormentados, los deseos nunca cumplidos de quienes habían estado allí antes. La bruma se espesaba. Las palabras de Samuel se repetían en sus cabezas, no cedan a su llamado. Pero el eco de su hermana resonaba también, una verdad desgarradora que atormentaba a Javier. En su mente la batalla se intensificaba, desgarrando su esencia. Dame una respuesta, exigió don Miguel, su voz repleta de ansiedad. La presión aumentaba, como si el mismo aire se convirtiera en un león hambriento. «Es él o nosotros», estalló Javier, el sudor resbalando por su frente y su voz temblando. «¿Qué hacemos, amigo? La libertad que prometen parece más una maldición, una nueva carga de repente». Un destello fulgurante hizo que ambos se detuvieran en seco. «¿Seréis capaces de pagar el precio?». La pregunta del guardián resonó con una intensidad apabullante. La niebla se retorcía, arrastrándolos más cerca del abismo. «Dime, Javier, ¿quién entregaremos?», preguntó don Miguel, la angustia apretando su garganta. La decisión los devoraba, la lista de opciones se reducían a sus propias vidas perdidas, sacrificios que jamás deberían contemplar. «Se acerca una tormenta», susurró el guardián, su voz melódica llenando el espacio, insinuando que el tiempo se estaba evaporando. «Ofrenden su libertad o nada quedará». En ese instante, entre sombras danzantes y lamentos silenciosos, Javier se giró hacia la niebla, la voz de su hermana resonando en su mente. «Voy a encontrar una salida, lo prometo». La ansiedad lo consumía, un soplo de verdad floreciendo en su corazón mientras el destino se rayaba en un abismo de dolor. Lo que Javier nunca imaginó es que, para salvarse, debía elegir entre el amor y la promesa de una libertad que nunca había existido. La oscuridad crecía, las sombras retumbaban, y un nuevo grito estremecedor brotó de la siniestra bruma. «El sacrificio será eterno, el camino te llevará a la verdad». La niebla se disolvió en un clamor de dolor resonante. ¿Qué pasaría cuando el precio que debían pagar se revelara ante sus ojos? La niebla parecía devorar el tiempo mismo, arrastrándolo a una dimensión donde las luces titilaban como estrellas muertas, agonizando en un mar de oscuridad. Javier se aferraba a la idea de salvar a Clara, mientras las sombras comenzaban a tomar forma, susurrando promesas y amenazas a partes iguales. El corazón de don Miguel latía desbocado, sintiendo como el aire electrificado le llenaba los pulmones. «Necesitamos actuar», dijo con firmeza, como si su voz pudiera romper la trampa en la que estaban atrapados. «¿Qué vamos a hacer?». Las sombras permanecían quietas, observando. Javier miró a su alrededor, aterrorizado por el sufrimiento reflejado en cada rostro. Raúl lo miraba con ojos vidriosos, repletos de desesperación. Era un recordatorio constante de que el tiempo no solo se les escapaba, sino que también podían ser los próximos en convertirse en ecos olvidados. «Si no elegimos pronto», murmuró Javier, asustado por las posibilidades que se desbordaban en su mente. La idea de sacrificar a alguien más por su libertad era repulsiva, pero la imagen de su hermana en la bruma lo consumía. «¿Qué pasará cuando ya no tengamos nada que perder?». El guardián sonrió y sus ojos oscurecieron como el abismo. «La vida es solo un juego de sacrificios. No todos los que buscan libertad están dispuestos a pagar el precio». Las palabras reverberaban en la mente de Javier. La presión aumentaba, colocando un peso insoportable sobre sus hombros. En su pecho la angustia lo llenaba de dudas, mientras el pasado emergía a su alrededor como fantasmas espectrales. «Recuerda lo que pasó en el pueblo», recordó don Miguel, acercándose a Javier, como si en la cercanía pudiera hallar consuelo. «La tormenta, las voces nos hicieron creer que tenía que haber una salida. ¿Y si realmente no hay ninguna?». «No puedo dejar que este sea el final», respondió Javier, su voz apenas un murmullo, temeroso de que la niebla lo tragara, así como había hecho con sus sueños. «Las vidas que hemos perdido no serán solo recuerdos. No puede acabar así». Con cada segundo, la neblina parecía volverse más densa, como si una bestia en espera se preparara para devorarlos. Al fondo de esa oscuridad se alzaba el eco de la voz de Clara, un lamento que resonaba con cada latido de su corazón, intensificando el tormento.
Javier parecía llamarlo desde el abismo, su voz cada vez más tenue y lejana. Cerca de ellos, el guardián se aventuró hacia la niebla, como un maestro de rituales antiguos. Es hora de que tomes una decisión. Las sombras no esperan, y el sacrificio que debes hacer no garantiza que recuperarás a quienes amas. Don Miguel miró a Javier con ansiedad desesperada. ¿Eso es lo que queremos, Javier? ¿Perder a alguien más? ¿Despojarnos a nosotros mismos por algo que podría ser solo una ilusión? No puedo actuar solo, gritó Javier, la intensidad de la situación filtrándose en su voz. Algo debe cambiar si elegimos a alguien, prefiero ser yo. Esa declaración resonó como un eco solitario entre la neblina, una opción que tanto aterraba como aliviaba. Justo cuando el guardián levantó una mano, una sombra profunda se abalanzó sobre ellos, como una serpiente que buscaba su presa. El sacrificio será eterno, siseó la voz de la oscuridad, susurrando promesas de dolor y poder. ¿Quién de vosotros será el elegido? Los rostros de los perdidos emergieron en la bruma, deformados por el sufrimiento, entrelazándose con el pánico de Javier. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, y en un último destello de claridad, vio una posibilidad. Detente, detente, gritó, levantando la mirada hacia el guardián. Quizás, si unimos nuestras fuerzas podríamos desafiarlo. La idea era arriesgada. El miedo lo invadía, pero el deseo de salvar a Clara y a sus amigos era lo que lo mantenía firme. El guardián rió de manera burlona. ¿Creéis que la unión puede cambiar el destino de aquellos que han caído? Sois solo peones en un juego que no entendéis. No puede ser el final. Don Miguel gritó, los temores errantes llenando su mente. Estamos destinados a más que esto. Mientras se aferraban el uno al otro, el espectro de la tormenta rugió en la distancia, y el frío de un erizamiento recorrió sus espaldas. ¿Estarías dispuesto a intentarlo? Javier miró a don Miguel, su mano temblando. La pregunta flotó entre ellos, un desafío a la oscuridad misma. De repente un eco de risa burlona resonó a su alrededor, y cada sombra parecía agazaparse, esperando la decisión. Solo se necesita una chispa para encender la hoguera, pero ¿seréis capaces de soportar sus llamas? Y allí, en medio de la niebla que se movía como un río envenenado, las elecciones se forjaban, y Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Entonces algo profundo dentro de él despertó, y sus pensamientos se volvieron hacia la luz. ¿Podría superarlo? ¿Existiría una salida? El guardián desapareció en la neblina, dejando un silencio perturbador tras de sí. El tiempo se disuelve, el sacrificio será tomado. La tormenta llegará. Con el aliento contenido, Javier y don Miguel se miraron, sabiendo que debían actuar antes de que la oscuridad decidiera por ellos. La niebla se retorcía a su alrededor, un recordatorio de que no había tiempo que perder. Y en el instante más sombrío un destello de luz emergió de la niebla, iluminando la forma de algo o alguien que jamás esperaron ver de nuevo. Era Clara, con la mirada fija en Javier, su rostro reflejando tanto miedo como esperanza. La respuesta está aquí, juntos podemos enfrentarlo, pero su advertencia se desvaneció en un grito desgarrador, y Javier comprendió que la verdadera elección estaba a punto de revelarse en medio de la tormenta que se acercaba. ¿Qué sería lo siguiente? ¿La liberación o la condenación final? La niebla se arremolinaba a su alrededor, y el rostro de Clara se distorsionaba en la confusión. Javier, no miren atrás. Déjenlo todo y síganme. Su voz era un eco de desesperación, y las palabras se ahogaban en un grito agudo que desgarraba el silencio de la bruma. Javier sintió que se le aceleraba el pulso, la imagen de su hermana, tan cerca y tan lejos, le llenaba de esperanza y terror a partes iguales. Clara, logró gritar, extendiendo su mano, pero la niebla devoró el sonido como lo haría un monstruo voraz. A su alrededor, las sombras se agazapaban, alimentándose del miedo y la indecisión que brotaba de cada uno de ellos. Don Miguel, aún con el temor de perderse nuevamente, se lanzó tras Clara, decidido a no dejarla escapar. Sus pasos resonaban con fuerza, como un tambor de guerra, y al instante, la niebla pareció tomar un tono más oscuro, más pesado. «Es un engaño», gritó Javier. «Esperen». Pero ya era demasiado tarde. Raúl, atrapado entre su deseo de huir y el temor a ser devorado por la oscuridad, dudó un instante. Esa pausa fue suficiente para que las sombras se cerraran como un abrazo mortal. Javier vio cómo la mezcla de terror y valor llenaba sus ojos. No.
Raúl, no. Pero su grito se perdió en el aire, impotente. Clara había desaparecido de la vista, tragada por la bruma. El pánico comenzó a apoderarse de Javier. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiendo que el tiempo se desvanecía a su alrededor. No podemos perderla también. Don Miguel lo miró con el rostro marcado por la desesperación. Debemos seguirla. Si hay una posibilidad. Su voz se quebró, pero la decisión estaba clara. La unión era su única salida, pero ¿hasta dónde llegarían? ¿Creen que realmente hay una forma de escapar?, preguntó Raúl, cada palabra impregnada de duda. Quizás esto sea una trampa. Soltarle el aliento a las sombras es jugar con fuego. Entonces te quedarás aquí esperando a ser consumido, replicó don Miguel, la rabia y el miedo fusionándose en su pecho. Hagamos algo por la memoria de los que hemos perdido. Fue entonces que el guardián apareció nuevamente entre la niebla, su risa resonando como un eco lejano de tortura. ¿Aún creen que pueden enfrentarse a lo inevitable? Cada elección que hacen, los hunde más profundamente en esta red de tormento. Clara está atrapada, igual que vosotros. El guardián extendió su mano como si pretender presionar su voluntad sobre ellos. Esa declaración cortó el aire, y Javier sintió una oleada de impotencia. No, gritó con la voz quebrada. No vamos a dejar que nos manipules más. Las sombras se arremolinaron violentamente, susurros desquiciados brotando en un coro cacofónico que llenaba su mente de imágenes de lo que podría pasarles. Él cerró los ojos un momento, sintiendo el temblor de la tierra bajo sus pies, el frío helado de la bruma rodeándolo. Debemos actuar, murmuró Raúl, la angustia en su voz palpables. Si Clara aún respira, tenemos que descubrir la verdad detrás de esto. ¿Y si nos hemos estado engañando a nosotros mismos todo el tiempo? Sus palabras temblaron en el aire gris, como un faro de esperanza en medio del caos. Javier sintió como su determinación se solidificaba. Si hay un sacrificio que hacer, será uno que nos lleve hacia la luz. Clara no está perdida, apenas oculta. Juntos formaron un poderoso círculo, uniendo sus manos en un gesto que parecía desafiar al guardián y a las sombras. Clara, estamos contigo, gritaron, sus voces resonando en la nebulosa oscuridad, apuntando hacia un camino que aún no conocían. Las sombras respondieron al llamado, moviéndose frenéticamente, como si retaran su coraje. Pero en medio de aquel mar de oscuridad, un leve destello de luz emergió nuevamente, pulsando como un latido desesperado. Con una mezcla de esperanza y miedo, Javier dio un paso hacia adelante, decidido a adentrarse en la niebla y rescatar a su hermana. Justo antes de cruzar la frontera de la oscuridad, una risa se alzó, como un grito de victoria. Bienvenidos al verdadero juego, siseó el guardián, desvaneciéndose una vez más. Ahora comenzaréis a desear no haber cruzado, lo peor está por venir. La angustia envolvió a Javier al sentir que algo se avecinaba, y justo cuando estaban a punto de dar otro paso, una sombra se desvaneció entre ellos, revelando un rostro conocido, uno que había creído perdido para siempre. Era la madre de Javier, sus ojos vacíos y llenos de dolor observándolo. No, mamá, gritó Javier, viéndose atrapado entre la niebla nuevamente, mientras la angustia se transformaba en terror absoluto. Sus palabras resonarían en el aire, la verdad de sus elecciones acechando como un depredador, esperando. ¿Qué secretos y terrores estaban a punto de desvelarse en la neblina? ¿Cuántas almas más se perderían en el camino a la redención? La niebla se espesa como un ladrón en la oscuridad. Javier siente el frío invadiendo su piel, pero más le pesa la angustia en su pecho. Mirando a don Miguel y Raúl, una súplica silenciosa se establece entre ellos, debemos hacer algo, ¿pero qué? Es un engaño, grita Raúl. El guardián juega con nuestras almas. El guardián, escondido entre las sombras, se ríe con poder. ¿Qué elegís, seguir buscando o sacrificaros por aquellos que os han sido arrebatados? Su voz resuena como las olas chocando contra las rocas. Nunca sacrificaré a otro por mi propia libertad, afirma Javier, tomando una decisión de hierro. Don Miguel asiente, comprendiendo el sacrificio que deben hacer. No se trata de dejar que otros sufran más. Juntos, dice con la fuerza incomprensible de la amistad. Vamos por Clara. No la dejaremos sola. La conexión entre los tres hombres se vuelve un ancla frente a la tormenta que se avecina. Mientras el viento aúlla y las sombras se agitan, ellos levantan las manos, unidas en un lazo indomable.
Clara, estamos contigo, gritan al unísono, desafiando al guardián y al abismo que los rodea. La luz que pulsaba en la niebla comienza a brillar más intensamente, como si respondiera a su valentía. La figura espectral titubea, su expresión oscura observa el resplandor con creciente frustración. De repente, la niebla se disipa, revelando un camino vibrante hacia la luz. Javier siente esperanza, una chispa en el horizonte. Juntos se lanzan hacia adelante perdiéndose entre los recuerdos de su madre, amigos y la hermana atrapada en su mente. Clara es su impulso, el motivo por el cual están dispuestos a enfrentar todo. Al cruzar el umbral, la imagen de Clara se materializa ante ellos, su rostro lleno de miedo pero también de fe. Javier susurra las palabras atravesando la distancia como un canto entre las olas. El abismo parece resonar en respuesta, preparando su llegada. Vamos, urgen Javier y Don Miguel, el miedo apretando sus corazones. Pero juntos saben que deben enfrentar lo que los espera. A medida que se acercan a la figura de Clara, el guardián lanza un grito que transforma la atmósfera. Las sombras a su alrededor se agitan, como una tormenta en el océano. Listos para perder todo quien más amáis, burlándose, él intensifica la tormenta en el aire. Sin embargo, Javier siente que la luz que han convocado es más poderosa que cualquier oscuridad. Nosotros elegimos volver, dice Javier, su voz firme. No permitiré que nos destruyas. El guardián se detiene, los ojos vacíos fijados en ellos. La lucha será dura, ¿cuántas serán las almas que debéis ofrecer para salvar a una sola? No, interrumpe Raúl, decidido. No más sacrificios. Con esa afirmación, la niebla parece retroceder, y el océano empieza a calmarse. Algo en el aire se siente diferente. La luz brillante se expande, uniendo sus manos en una energía que brinda esperanza. Cada uno de nuestros seres queridos aún vive en nosotros, afirma Don Miguel, mientras él y los demás sienten la fuerza del amor que los une. Nunca nos separaremos. Nunca olvidaremos. Javier mira a Clara, su hermana. Sus ojos, antes vacíos y llenos de miedo, ahora brillan con un fuego nuevo. Estoy aquí y siempre lo estaré, le dice. La figura del guardián flaquea, los ecos de las almas que ha consumido ahora se convierten en un susurro distante, impotente ante la recién descubierta fuerza de Javier y sus amigos. La luz pulsatilla resplandece más intensamente, hasta que envuelve todo a su alrededor. El océano, que una vez fue un gigante voraz, comienza a transformarse en una extensión pacífica. Ellos, unidos, levantan su voz en un grito triunfal. Volvemos a casa. A medida que la niebla desaparece por completo, el cielo se ilumina con el esplendor del amanecer. Las playas que conocieron, el amado pueblo, todo lo que parecían haber perdido aparece nuevamente ante ellos, vibrante y lleno de vida. Javier siente una punzada en su pecho, una mezcla de alegría y tristeza. Aunque han regresado, la deuda con el océano queda aún sin saldar. Las almas de aquellos que perdieron flotan en su mente y sabe que todavía deben honrarlas. Con un último vistazo al mar, Javier promete a sus amigos y a sí mismo. Aquello que perdimos no será olvidado. Vivirá en nosotros. Y mientras se alejan de la costa, sintiendo la brisa renovadora en sus rostros, saben que el océano, aunque marcado por el pasado, nunca volverá a ser el mismo. Sus corazones laten en armonía, habiendo enfrentado lo más oscuro y sobrevivido juntos, convirtiéndose en un lazo inquebrantable. La vida los espera y juntos comenzarán su nueva historia, donde la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Este final no es el cierre de una historia, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que recordarán siempre que el amor y la amistad son más fuertes que cualquier oscuridad. Es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.